En este video te contaré la aterradora historia del secreto del leñador, la maldición de la luna llena. Prepárate para un viaje entre sombras y misterios donde descubrirás cómo el destino puede girar en un segundo, convirtiendo a un hombre común en una bestia cazadora. Si eres valiente, sigue escuchando. Y recuerda, la próxima vez que veas una luna llena, no bajes la guardia. Era una noche oscura y tranquila en el pequeño pueblo de Grimswood, rodeado por un denso bosque que parecía extenderse hasta el horizonte. La gente del pueblo, tranquila y supersticiosa, vivía en paz, pero había algo inquietante en el aire cada vez que el cielo se vestía con el resplandor de una luna llena. Para ellos, esta noche en particular era especial. El bosque guardaba misterios que pocos se atrevían a explorar, y todos evitaban la oscuridad profunda cuando el cielo se teñía de plata. En el borde de este bosque sombrío habitaba un hombre que todos conocían como Iwan, el leñador. Era un hombre robusto, de rostro áspero y una fuerza física que le había ganado respeto y miedo a partes iguales. Nadie recordaba exactamente de dónde venía ni por qué había elegido vivir en la soledad del bosque. Lo único que sabían era que Iwan salía al amanecer, con su hacha al hombro, y regresaba al anochecer, siempre solo, siempre en silencio. Desde hacía generaciones, los habitantes de Grimswood contaban historias de lobos enormes y sombríos que vagaban por el bosque cuando la luna estaba llena. Decían que estos lobos eran en realidad espíritus de almas malditas, condenadas a vagar entre los árboles buscando redención o venganza. El susurro del viento en el bosque parecía llevar mensajes antiguos y oscuros, y cuando la luna llena ascendía, los aldeanos cerraban puertas y ventanas, rezaban y esperaban en silencio que la noche pasara sin problemas. Sin embargo, Iwan no temía a las historias. Para él, el bosque era su hogar, y cada rincón de esos árboles le era tan familiar como la palma de su mano. Su rutina era constante y predecible, hasta que una noche la maldición de la luna llena cambiaría su vida para siempre. En una noche fría y brumosa, mientras la luna llena comenzaba a elevarse sobre las copas de los árboles, Iwan escuchó un sonido que lo hizo detenerse en seco. Era un aullido largo y profundo, uno que resonaba en el corazón del bosque y parecía llenarlo de un extraño eco. Algo en ese aullido lo estremeció, como si el bosque mismo le advirtiera que esa noche no era como las demás. Avanzando entre los árboles, Iwan llegó a un claro donde la niebla era más densa. Allí, bajo la luna llena, vio a un lobo enorme, con ojos dorados que brillaban con un fulgor antinatural. La criatura lo miró y por un instante Iwan sintió que su propio corazón se detenía. El lobo no era como los otros animales del bosque. Era majestuoso, pero también inquietante. Su pelaje era oscuro como la medianoche y sus ojos dorados parecían observarlo con una inteligencia casi humana. Sin embargo, Iwan se quedó firme, sosteniendo su hacha sin apartar la mirada. Entonces, el lobo dio un paso hacia él. Iwan alzó su hacha, pero la bestia no mostró miedo. Se detuvo frente a él y con una mirada penetrante pareció transmitirle un mensaje, uno que Iwan no entendió del todo, pero que sintió profundamente en su alma. Antes de que pudiera reaccionar, el lobo lanzó un aullido que resonó en todo el bosque y luego desapareció en la oscuridad. Aquella noche, algo extraño ocurrió en el corazón de Iwan. Durante el camino de regreso a su cabaña, sentía un extraño dolor en el pecho y un calor creciente en su interior. Esa noche, el leñador no pudo dormir. Cuando finalmente cayó en un sueño inquieto, soñó con aullidos, sombras y con la imagen del lobo de ojos dorados. A la mañana siguiente, Iwan se despertó sintiéndose extraño. Sus sentidos estaban agudizados. Podía escuchar claramente el murmullo de las hojas en la distancia, el crujir de las ramas, y el aroma del bosque era tan intenso que parecía invadirlo. Sin comprender del todo, trató de continuar con su trabajo,
pero una inquietud inexplicable lo consumía. Durante las noches siguientes, el malestar de Iwan se fue intensificando. Sentía como sus músculos temblaban y sus sentidos se intensificaban más allá de lo humano. Al llegar la siguiente luna llena, el dolor se convirtió en una furia interna. Su cuerpo comenzó a transformarse, sus huesos se alargaron y retorcieron, y en un instante de agonía y confusión, el leñador comprendió la verdad. Estaba maldito. Había sido elegido por aquel lobo para portar la antigua maldición de los hombres lobo, una carga que no había pedido, pero que ahora debía soportar. Cuando el cambio terminó, Iwan ya no era un hombre. Era una bestia, una criatura poderosa y salvaje. Sus instintos animales tomaron el control, y una sed de caza y de sangre lo invadió. Sin poder resistir, corrió hacia el pueblo, sintiendo cada sonido, cada movimiento y cada latido de las criaturas del bosque. El leñador, ahora transformado en lobo, atravesó las sombras del bosque y llegó hasta los bordes del pueblo. Allí se detuvo, olfateando el aire cargado de miedo y cerraduras que los aldeanos habían reforzado. Pero dentro de su mente de lobo algo humano se resistía, y en un acto de fuerza de voluntad se desvió del camino al pueblo y regresó al bosque, donde pasó la noche cazando animales. Al amanecer, volvió a su forma humana, agotado y cubierto de sangre. Aquella experiencia lo aterrorizó, pero también le dejó una nueva comprensión. No podía escapar de la maldición, pero tal vez, con el tiempo, podría aprender a controlarla. Los aldeanos de Grimswood pronto comenzaron a hablar de una extraña criatura que rondaba el bosque en las noches de luna llena. Los animales de los alrededores aparecían muertos y mutilados, y algunos decían haber escuchado aullidos escalofriantes que resonaban hasta en las casas más alejadas. No pasó mucho tiempo antes de que alguien sospechara de Iwan, el leñador solitario y misterioso. ¿Quién más podía conocer tan bien el bosque? ¿Quién más podía desplazarse entre los árboles sin hacer ruido? Uno de los jóvenes del pueblo, Thomas, decidido a proteger a su familia, comenzó a organizar pequeñas patrullas para vigilar el bosque en las noches de luna llena. Thomas había perdido a un hermano en circunstancias extrañas, y la furia y la sed de venganza ardían en su interior. Con un grupo de aldeanos, armados con antorchas y armas improvisadas, decidieron enfrentar a la bestia que creían habitaba en el bosque. Una noche, bajo la brillante luz de la luna llena, Thomas y sus hombres escucharon el temido aullido. Temblando de miedo, avanzaron hacia el sonido, sin saber que estaban a punto de enfrentar algo más peligroso de lo que habían imaginado. Iwan, transformado nuevamente en la criatura bestial que era ahora, se dio cuenta de que los aldeanos se acercaban a él. En su estado animal, sentía el temor y la hostilidad de los hombres que portaban antorchas y lanzas. Su instinto le decía que huyera, pero el impulso de defender su territorio y su vida lo hicieron retroceder y lanzar un gruñido que hizo retroceder a los aldeanos. Thomas, lleno de furia, avanzó y lanzó una antorcha hacia la criatura, hiriéndola en el costado. Iwan, herido y consumido por el dolor, sintió como el lobo dentro de él dominaba completamente. Lanzó un aullido que hizo estremecer a todos y en un arranque de rabia embistió a Thomas y a sus hombres, desgarrando el aire con sus garras y dientes. La pelea fue brutal, pero justo cuando Iwan estaba a punto de atacar de nuevo, vio algo en los ojos de Thomas que le recordó su propia humanidad. Con un esfuerzo de voluntad, retrocedió y huyó al bosque, dejando a los aldeanos atónitos y aterrados. La búsqueda de una solución. Tras aquella noche, Iwan comprendió que no podía continuar viviendo como lo había hecho hasta ahora. Sabía que la maldición de la luna llena lo condenaba a una vida de soledad y peligro, y que cualquier intento de acercarse a los demás solo terminaría en tragedia. Decidido a encontrar una solución, comenzó a investigar las antiguas leyendas y rumores sobre su maldición.
Descubrió que existía una forma de romper la maldición, pero era extremadamente peligrosa. Tendría que viajar al corazón del bosque, al santuario de la luna, donde, según las antiguas historias, la diosa lunar ofrecía una última oportunidad a quienes buscaban redención. Sin embargo, había un precio. Tendría que renunciar a su vida de hombre y, en el proceso, abandonar cualquier rastro de humanidad. En la última noche de luna llena, Iwan llegó al santuario de la luna. Era un lugar místico y silencioso, rodeado de árboles tan altos que parecían alcanzar las estrellas. El resplandor de la luna iluminaba el centro del santuario, donde Iwan, en su forma de hombre, se arrodilló y suplicó a la diosa que lo liberara. El silencio fue su respuesta, hasta que una brisa helada lo envolvió y sintió el toque de algo mucho más allá de su comprensión. La diosa le habló en un susurro en el viento, prometiéndole que su maldición sería levantada, pero que tendría que abandonar el bosque para siempre y no podría volver a vivir como humano. Con lágrimas en los ojos, Iwan aceptó. El resplandor de la luna lo envolvió y por última vez sintió la transformación en su cuerpo. Pero esta vez, en lugar de la bestia violenta, se convirtió en un lobo sereno y majestuoso, que corría libre por el bosque, ya sin la furia que lo había atormentado. Desde esa noche, los aldeanos nunca volvieron a ver a Iwan, y aunque seguían escuchando aullidos en las noches de luna llena, supieron que el espíritu del leñador habitaba en el bosque, cuidándolo y vigilándolo.